Conectado. Dios bendiga a todos los hermanos que han estado escribiendo. Dios bendiga a Juliana y a José Medina, a la hermana Marlene, a Ivy, a Chris, amén, a la hermana Limari Rivera, amén. Dios la bendiga. Dios bendiga a la hermana Neicha también, creo que es Neicha, la hermana de Rochester. Dios la bendiga también a Yanay, a todos que están ahí conectaditos, amén. Dios le bendiga mucho, gloria al Señor. Espero que se hayan gozado con el programa anterior. Y en esta hora pues vamos a continuar predicando la palabra del Señor. Mira lo que dice la Biblia en el libro de los Efesios, en el capítulo 6. En el capítulo 6, el versículo 12, mira lo que dice. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Voy a estar predicando en esta noche bajo el tema guerra espiritual. Guerra espiritual. Hay una guerra que se ha intensificado, ya que hay seres que operan en la atmósfera, amén, espiritual, los cuales debido al tiempo que nosotros estamos viviendo, amén, se ha acrecentado ese ataque de ese ejército espiritual, ha intensificado, amado hermano, amén, ese ataque en contra, amén, del enemigo, de la iglesia. El enemigo ha intensificado el ataque, lo ha intensificado en contra de las vidas en el mundo, pero más bien lo ha intensificado en contra de la iglesia de Jesucristo. Ya que quiero decirle, amado hermano, amén, para empezar este mensaje con esta introducción, que nosotros estamos peleando una guerra espiritual. Según la Biblia, la palabra del Señor dice que nosotros estamos peleando contra seres espirituales, y por lo tanto, como estamos teniendo una guerra espiritual, amén, estos seres espirituales que están en contra de la iglesia, amén, sabiendo que le queda poco tiempo al enemigo, se ha levantado con grande ira en contra de quién, en contra de la iglesia, pero también en contra de las vidas de los inconversos. Por eso vemos, amén, las grandes matanzas que hoy estamos viendo. Porque hay personas que están cauterizadas por estos seres, amén, que los impulsan, amén, a actuar de esta manera. Se ha intensificado, amén, el ataque del enemigo, el ataque de las tinieblas en contra de la iglesia, amado hermano. Por eso el apóstol Pablo, en el libro que leí, le dice a la iglesia de Éfeso, amén, le dice que se vistan de toda la armadura de Dios, pero le dice el por qué se tienen que vestir de toda la armadura de Dios. Se tienen que vestir de toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, pero no simplemente para la iglesia de Éfeso, sino, amado hermano, que esta es una revelación. Esto es, amén, algo que ha sido escrito no tan solamente específicamente para aquella iglesia de Éfeso, sino para toda la iglesia de todos los tiempos, ya que el apóstol Pablo, a través de esta epístola, a través de este capítulo, nos deja saber a nosotros, amado hermano, qué es lo que se mueve en la atmósfera espiritual. Acuérdese, amado hermano, que nosotros, amén, con nuestros ojos físicos no podemos ver, amado hermano, amén, lo espiritual. Por eso es que muchas veces el enemigo tiene ventaja, ya que nosotros, amado hermano, con nuestros ojos físicos no podemos verlo. La única manera de ver el ataque espiritual es en el espíritu. Por eso, amado hermano, amén, el apóstol Pablo se lo aconseja, amén, le envía esta carta a la iglesia de Éfeso y diciéndole, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha que estamos teniendo a diario, amado hermano, no es contra seres humanos, no es contra personas, sino que esta lucha que nosotros estamos peleando, que se ha intensificado, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia de Éfeso, amén, que la lucha, que la pelea, que la guerra
guerra que nosotros estamos teniendo es contra seres que usted y yo no podemos ver. Amén. Es contra seres que están en los aires. Es contra seres espirituales. Amén. Que se han levantado. Amén. Con ira en contra de tuya y en contra mía. Por lo tanto, al parecer, en la iglesia de Éfeso, parecía que podría ser, pues, dejándonos dirigir por el consejo que el apóstol Pablo, amén, le estaba dando a la iglesia. Al parecer, amén, pensaban que la guerra era contra el hermano. Pensaba que la guerra era contra otras personas. Y el apóstol Pablo, por eso tiene que aconsejarle y decirle: mire, la guerra que tú estás teniendo no es contra tu hermano. La guerra que tú estás teniendo no es contra tu familiar. La guerra que tú estás teniendo no es contra personas. Es contra seres espirituales, los cuales están operando en el aire. Amén. Y están cauterizando las mentes. Seres espirituales que están atacando la iglesia. Y el apóstol Pablo le dice más. Esto es una revelación, amén, que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, trajo a la iglesia. Amén. Y nos habla a nosotros en estos tiempos. Dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. Fíjese usted que el apóstol Pablo comienza a enumerar, amén, comienza a enumerar cada uno de los grupos, amén, como están organizados en el reino o en el ejército de las tinieblas. Y empieza diciendo que nuestra lucha es contra principados, amén. Y principados son territorios o lugar que le pertenecen a un príncipe. Quiere decir que hay principados en cada lugar, los cuales están operando. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, amén, que ustedes están peleando contra principados. Hay príncipes de las tinieblas, los cuales se han levantado en contra de ese territorio, en contra de ese lugar, amén, para hacer daño. El apóstol Pablo, sabiendo esto, dice: lo que pasa es que ustedes, iglesia de Éfeso, están peleando contra un principado, amén, que hay en Éfeso. Hay un principado, amén, espiritual, el cual se ha levantado en contra de la iglesia. ¿Para qué? Para querer destruir la iglesia. Pero sigue más adelante diciendo, también dice potestades. Y las potestades es el dominio, poder o facultad que se tiene sobre una cosa. Había algo que dominaba, amén, en aquel lugar había algo, amén, que el apóstol Pablo está diciendo: hay una facultad que domina, amén. Por eso es la batalla que están teniendo, porque es que hay una facultad que domina en el lugar. Pero le sigue diciendo: gobernadores de las tinieblas. Y un gobernador es un jefe superior de un territorio o provincia que ejerce jurisdicción militar. Era que también estaba enfrentándose a seres espirituales que gobernaban. Y esto no es simplemente para la iglesia de Éfeso. Esto es una palabra para ti, para mí, amado hermano, para que sepamos contra qué nosotros nos estamos enfrentando. Aleluya. Para que sepamos por qué es la batalla que se ha levantado en contra de nuestras vidas. Amén. Porque estamos peleando contra principados, contra potestades, contra gobernador de las tinieblas, pero también dice contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y las huestes son conjuntos de personas que forman un ejército en campaña. Estamos peleando contra un ejército, contra un conjunto de seres espirituales que están organizados para atacar nuestra vida. Estamos enfrentándonos a un ejército, amén, que está organizado en grupos y que el único objetivo, amado hermano, es de dañar nuestra vida. ¿Qué quiero decirte con esto? Lo que te quiero decir, amado hermano, que contra lo que usted y yo nos estamos enfrentando es contra seres espirituales que día a día están atacando nuestra vida. Por eso muchas veces nosotros no podemos entender por qué son las causas de tanto desánimo, por qué son las causas de tanta presión, por qué es la causa de tanto ataque, por qué se levanta una cosa y se levanta la otra y se levanta la otra. Lo que sucede es, amado hermano, que nosotros estamos teniendo una guerra espiritual, que nosotros estamos peleando contra seres espirituales que se han levantado en contra tuya y en contra mía con el objetivo de dañarnos, con el objetivo
objetivo de destruirnos, amado hermano. Estamos teniendo hoy más que nunca una guerra espiritual, la cual se ha intensificado, amado hermano. Por eso es que cuando usted se arrodilla a orar, usted tiene una batalla por orar. Por eso es que cuando usted abre la Biblia para escudriñarle, usted tiene una batalla. Por eso es cuando usted quiere ayunar, amén, se levanta una guerra en contra suya. Lo que está sucediendo, amado hermano, amén, es que se ha levantado, amén, estos seres espirituales, una guerra espiritual, la cual se está intensificando en contra suya y en contra mía, amado hermano, porque el objetivo de ese ejército, el objetivo de esos seres espirituales es que usted y yo dejemos de hacer la voluntad del Señor. El objetivo de ellos es que usted y yo desistamos de buscar de la presencia de Dios, y va a poner, amén, este ejército va a poner todo tipo de obstáculos para que usted no haga la voluntad de Dios, amado hermano. Y créame una cosa, que también este ejército, como esto es una guerra espiritual, este ejército va a utilizar a quien tenga que utilizar. Porque a veces estos seres espirituales, amén, inducen a muchas personas. Muchas veces, amén, inducen a muchas personas que se levanten en contra tuya y en contra mía. Y no estamos entendiendo. A veces nosotros miramos las personas, pero la Biblia me dice a mí que nuestra lucha no es contra sangre y carne. No nos estamos dando de cuenta que es una lucha espiritual, que es una guerra espiritual, y que el enemigo está utilizando todas las armas, amén, necesarias para hacerte la guerra a ti, para hacerme la guerra a mí. Y a veces nosotros nos turbamos. ¿Por qué esta persona se levantó en contra mía? ¿Por qué el otro se levantó en contra mía? Tenemos que entender que estamos teniendo una guerra espiritual. Que no estamos peleando contra personas. Estamos peleando, amén, contra seres espirituales que nos están haciendo la guerra y que están levantando, amén, todas las armas necesarias para atacar nuestra vida. Sea Dios bendito para siempre. Tenemos que entender que estamos teniendo una guerra espiritual. Y yo sé que Dios no golpea al aire. Dios no golpea al aire. Dios me dio esta palabra. Como siempre digo, para los 3, los 4, los 5 que siempre quedan conectados cuando me toca a mí, eso no importa. Pero yo sé que Dios no va a golpear el aire. Yo quiero decirte, amado hermano, que nosotros estamos librando una guerra espiritual. Por eso nosotros tenemos que entender lo que dice la Biblia. Por eso el apóstol Pablo le habla y le envía esta carta a la iglesia de Éfeso para que entendieran qué era lo que se estaba librando, qué era lo que se estaba desatando. Que lo que se había desatado era una guerra espiritual. Que lo que se había desatado era una guerra, amén, espiritual, la cual estaba atacando la iglesia. Y nosotros no somos la excepción, amado hermano, porque también esos principados, esas potestades, esas huestes de maldad en las regiones celestes, amado hermano, esos gobernadores de las tinieblas, también se van a levantar en contra de nosotros, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Usted ha visto cómo el mundo está viviendo. Usted ha visto la violencia que hay en el mundo. Porque lo que pasa es que hay principados, hay potestades, huestes de maldad operando en el mundo, los cuales cauterizan la mente de las vidas y los hacen cometer estos actos. Pero el enemigo, no conforme con eso, se ha levantado y ha intensificado su ola de ataque en contra de la iglesia, amado hermano. Y usted y yo tenemos que entender que lo que nosotros estamos peleando es una guerra espiritual. Usted y yo tenemos que entender que lo que nosotros, amén, estamos enfrentando son seres espirituales, que con los puños, que con las bofetadas, que con palos no podemos pelear, porque esto es una pelea espiritual, amén. Y nosotros tenemos que pelearla en el espíritu. Por eso es que muchas veces, amado hermano, nos agotamos, nos desanimamos, nos quedamos sin fuerza, porque estamos tratando de resolver o de pelear una guerra espiritual físicamente. Amén. Y esto no se pelea físicamente. Esto no es con espada. Amén. No es con lanza, no es con espada. Esto es con el Espíritu de Jehová. Esto es una pelea espiritual, la cual nosotros tenemos que pelear y no descuidarnos, amado hermano. Porque si nos descuidamos, tenemos principados, potestades, tenemos huestes de maldad que están preparadas, amado hermano, para hacerte daño. Sea Dios bendito. Estamos teniendo una guerra espiritual. Y el apóstol Pablo, este consejo es para toda la iglesia de todos los tiempos.
para que nosotros entendamos contra qué es lo que nosotros estamos peleando. Sea Dios bendito para siempre. Para que nosotros entendamos a qué nos estamos enfrentando. Para que nosotros entendamos contra quién es nuestra guerra. Que nuestra guerra no es contra mi hermano, nuestra guerra no es contra mi familiar, nuestra guerra no es contra la esposa o contra el esposo, nuestra guerra no es contra el vecino, nuestra guerra no es contra otra persona, nuestra guerra es contra seres espirituales, nuestra guerra es contra el reino de las tinieblas, amado hermano, que es el que te está causando daño, que es el que te está haciendo la vida imposible, que es el que te está poniendo desánimo, que es el que te está poniendo presión, que es el que se ha levantado en contra de tu vida para hacerte daño. Se llama un ejército espiritual que se ha levantado, un ejército que se ha levantado y está atacando las iglesias, y está atacando los matrimonios, y está atacando la juventud, y está atacando las vidas, trayendo desánimo, trayendo presión, trayendo, amén, esas ganas de salir corriendo, que desistamos de buscar a Dios. Es una guerra espiritual lo que se está desatando. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú te arrodillas a orar, tú desatas una guerra. Porque cuando tú te metes a leer la palabra, tú desatas una guerra. Porque cuando tú te metes a ayunar, tú estás desatando una guerra espiritual en los aires, amado hermano. Una guerra se ha desatado en contra tuya, que te has decidido buscar de Dios. Una guerra se ha desatado en contra tuya, que te has decidido hacer la voluntad de Dios. Una guerra se ha desatado en contra tuya, que has dicho: ya me cansé de estar así, yo voy a levantarme en el nombre de Jesús. Cuando tú haces eso, estás desatando una guerra espiritual, estás desatando una guerra en los aires. Por eso el ataque que se ha levantado en contra tuya, por eso el desánimo, por eso la opresión, por eso la enfermedad, por eso se ha levantado un montón de cosas en contra de tu vida, porque es que desataste una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual que se ha desatado cuando tú te decides, amén, hacer la voluntad de Dios. Desatas guerra. Cuando tú te decides meterte con Dios, desatas guerra. Cuando tú te, amén, decides, amén, meterte con Dios, tú estás desatando guerra. Amado hermano, mira, hay gente que me están escuchando, amén, que han desatado guerra. Hay gente que me están escuchando, amado hermano, que tomaron la decisión de cansarse y dijeron: no, yo voy a buscar de Dios, no, yo me voy a meter en oración, no, yo voy a ayunar, no, porque estamos peleando una guerra espiritual. Mira, yo voy a decir algo que el Señor me está diciendo que lo diga, amado hermano. Lo que tú te estás enfrentando es una guerra espiritual. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué, amado hermano, se han levantado los brujos? ¿Tú sabes por qué se han levantado los santeros? Porque lo que nosotros hemos desatado es una guerra espiritual, y el diablo utilizará sus secuaces, amén, para atacar la iglesia, amado hermano. Pero si se ha desatado una guerra espiritual, entonces nos tenemos que, amén, armar de las armaduras del Espíritu para nosotros contrarrestar todo ataque del enemigo. Ay, Señor Jesús. Cuando usted decide hacer la voluntad de Dios, usted desata guerra en los aires. Cuando usted se va a la Biblia, en el libro de Daniel, en el capítulo 10, usted puede ver un hombre allí que estaba haciendo una oración, que tenía una petición. Estuvo 21 días, amén, sin comer, en ayuno, esperando la contestación a esa petición. Pero vemos que la contestación tardó, porque había una guerra en los aires. Se había desatado una guerra en los aires. Y esto está aquí escrito para que nosotros entendamos lo que la Biblia dice. Amén. Que lo que se desata es una guerra, para que entendamos contra qué nosotros estamos peleando. La Biblia dice que este hombre oró, pero tuvo que esperar a que la respuesta viniera, porque se había desatado una guerra espiritual en los aires, porque las huestes de maldad en las regiones celestes se habían levantado, amado hermano, se habían levantado los principados, se habían levantado, amén, las potestades, se habían levantado, amén, el ejército de las tinieblas, para impedir que aquel hombre de Dios recibiera la respuesta a su petición. Y la Biblia dice que entonces, amado hermano, amén, viene el príncipe, amén, viene el ángel donde Daniel a decirle lo que pasa, que el príncipe de Persia, o sea que lo que se estaba enfrentando, amén, el ángel de Dios, era un principado. Se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel,
uno de los principales príncipes vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Quiere decir que al Daniel haber hecho esta oración, al Daniel haber presentado una petición, Daniel desató una guerra espiritual en los aires. Daniel desató una guerra espiritual en los aires. La Biblia dice que cuando Daniel oró, amén, lo que se desató en los aires fue una guerra del ejército de las tinieblas contra el ejército del reino de los cielos. Dice la Biblia que se levantó el príncipe de Persia. Está hablando, no está hablando del gobernante, amén, de aquel lugar. Está hablando del principado que gobernaba en aquella área. Se levantó para que Daniel no recibiera la contesta a su petición. Amén. ¿Por qué yo te traigo este ejemplo? Bueno, yo te traigo este ejemplo porque yo quiero decirte, amado hermano, que cuando tú, amén, te vas de rodillas y pones tus peticiones delante de Dios, cuando tú te vas de rodillas y comienzas a orar a Dios, amado hermano, para que salve tu familia, tu esposo, tu esposa, para que salve tus hijos, para que, amén, para que obre en la iglesia, para que si estás enfermo Dios te sane. Cuando tú haces eso, tú estás desatando una guerra espiritual en los aires, amado hermano. Por eso a veces la respuesta no llega rápidamente, porque lo que pasa es que se ha desatado una guerra espiritual en los aires. Por eso es, amén, que el enemigo te hace la vida imposible para que ya tú no clames, para que desistas, porque cuando comienzas a hacer esto, amén, muchas veces comienzas a ver lo contrario en tu vida, comienzas a ver lo contrario a lo que has pedido. ¿Tú sabes por qué? Porque hay una guerra espiritual que se ha desatado y el enemigo lo que quiere es que tú no ores más, el enemigo lo que quiere es que tú no clames más, el enemigo lo que quiere es que tú no ayunes más, el enemigo lo que quiere que tú no te consagres más. Se ha desatado una guerra espiritual en contra de tu casa, se ha desatado una guerra espiritual en contra de tu familia, se ha desatado una guerra espiritual en contra de tu iglesia, pastor, se ha desatado una guerra espiritual en contra de tu casa, se ha desatado una guerra espiritual en contra de tu matrimonio, amén, porque lo que sucedió fue, amado hermano, que usted desató una guerra cuando usted se propuso en su corazón clamar a Dios, cuando usted se propuso en su corazón hacer la voluntad de Dios. Se desató una guerra en los aires. Lo que está pasando en la iglesia, lo que está pasando en la congregación, pastor, es que hay una guerra espiritual que se ha desatado. Lo que está pasando en contra de tu vida, amado hermano, esas opresiones, amado hermano, que no puedes orar, que no puedes ayunar, que no puedes hacer la voluntad de Dios, es que se ha desatado una guerra, se ha desatado una guerra espiritual. Hay una guerra que se ha desatado en contra tuya, amado hermano. Acuérdate que estamos peleando contra seres que no podemos ver. Nosotros con nuestros ojos físicos no estamos viendo lo que está aconteciendo, pero en la atmósfera espiritual hay una guerra desatada en contra de nosotros. Por eso es que, amén, vemos personas que se levantan en contra de nosotros y no sabemos ni por qué. Tenemos que entender que hay una guerra que se ha desatado. Hay una guerra que el enemigo ha desatado en contra tuya y en contra mía para detenernos, amado hermano. Pero tú sabes lo que dice la Biblia ahí mismo en el libro de Efesios que leí: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Usted puede escribir en el chat, como está haciendo la pastora Ana Espinal, del Señor. Cualquier petición la puede dejar ahí. O si Dios está hablándole, pues lo puede escribir ahí también para enviar saludos. Se ha desatado una guerra, la cual se ha intensificado desde que te decidiste a hacer la voluntad de Dios. Hay una guerra que se ha levantado. Hay una guerra que se ha intensificado. No es que Dios no quiere contestarte esa petición, es que hay una guerra en los aires. Aleluya. No es que Dios no quiere contestarte la petición, es que se ha desatado una guerra espiritual para que esa petición no sea contestada. No es que Dios se está tardando, es que cuando comenzaste a clamar desataste una guerra espiritual. Sí, porque ya la contestación fue enviada. Pero los huestes de maldades en las regiones celestes se están oponiendo. Se están oponiendo para que entonces no se pueda cumplir en ti. Amén. Para que entonces no pueda llegar la contestación de tu petición a tu vida. Es el mismo enemigo. Es el mismo reino de las tinieblas el que se ha levantado en contra tuya, amado hermano. No es tu hermano. No es tu esposo, no es tu esposa, no es tu familiar, no es tu vecino. No, es el mismo infierno.
Amén, es el mismo diablo con todos sus secuaces que se ha levantado en contra tuya. Sí, es el mismo enemigo. Por eso hay que vestirnos de las armas espirituales. Hoy más que nunca, este es el tiempo de que nosotros nos vistamos de las armas del Espíritu, para que podamos contraatacar al enemigo, para que podamos contrarrestar todo ataque. Sí, porque cuando se levanta la guerra espiritual, ese no es el tiempo de ponerte a pelear con tu boca ni con tus manos. Alábalo. Cuando se levanta la guerra espiritual, ese no es el tiempo de tratar de resolver las cosas por tu propia cuenta. Cuando se levanta la guerra espiritual, ese es el momento de nosotros levantarnos y decir: amado hermano, ahora me voy a armar con la armadura del Espíritu, amado hermano, porque se ha desatado una guerra. Cuando se desata esta guerra, amado hermano, no es el momento de salir corriendo, no es el momento de agachar los guantes, no es el momento, amén, de decir no voy más. Cuando se desata la guerra como guerrero de Jesucristo y como buen soldado de Jesucristo, usted lo que tiene que hacer es entonces ponerse en su posición de guerra, amado hermano, y entonces comenzar a pelear por su casa, comenzar a pelear por sus hijos, comenzar a pelear por su matrimonio, comenzar a pelear por su familia, comenzar a pelear por la iglesia, amado hermano. No te puedes acobardar, no se puede huir ahora. Lo que pasa es que se ha levantado una guerra, porque la guerra la desataste tú. Cuando tú te decidiste, cuando te propusiste en tu corazón buscar a Dios, cuando te propusiste en tu corazón meterte con Dios, desataste guerra, desataste una guerra en los aires, la cual cada día se va a seguir intensificando, amado hermano. Por eso nosotros tenemos que intensificar la búsqueda, amén, delante de la presencia de Dios, porque cada día se va a intensificar también la guerra, cada día se va a intensificar también el ataque del enemigo en contra de nosotros, amén, se va a intensificar. Por lo tanto, usted tiene que intensificar entonces la búsqueda continua, usted tiene que intensificar la oración, usted tiene que intensificar el ayuno, usted tiene que intensificar la consagración, porque el enemigo está intensificando el ataque en contra tuya, amado hermano. Usted tiene que armarse de valentía, usted tiene que armarse de las armaduras del Espíritu, para que entonces usted pueda contraatacar, para que entonces usted pueda atacar a su enemigo. Aleluya. Guerra espiritual. Hay una guerra espiritual que se ha desatado. Por eso es que eso está escrito en la palabra, para que nosotros entendamos a qué nosotros nos estamos enfrentando, contra qué estamos peleando. Estamos peleando contra estos seres que, créame, que no quieren el bien para ti ni para mí. Estos principados, estas potestades, estas huestes de maldad se levantaron para que este hombre llamado Daniel no recibiera la respuesta. Pero vemos que el ejército del cielo, amén, estaba peleando en contra de estas huestes de maldad en las regiones celestes. Y vemos entonces que la respuesta pudo llegar a este hombre llamado Daniel, el cual estuvo orando, estuvo esperando para recibir la respuesta. Estuvo esperando para recibir la respuesta, amado hermano. Y el ángel le explica a Daniel qué era lo que estaba aconteciendo. Le explica a Daniel que había una guerra en los aires, una guerra espiritual. Daniel estaba esperando la respuesta y la respuesta no llegaba. Se había desatado una guerra en los aires, una guerra espiritual. Yo quiero decirte, amado hermano, que se ha desatado una guerra espiritual. Se ha desatado una guerra espiritual en contra de tu vida. Tú estás preguntándote qué es lo que está pasando. Pero ¿por qué si ahora estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué se ha levantado todas estas cosas? ¿Por qué si ahora estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué si ahora yo estoy buscando más de Dios? ¿Por qué se están levantando todos estos tipos de ataques? Usted tiene que entender, amado hermano, que lo que pasa es que se ha desatado una guerra espiritual. Que usted ha desatado una guerra espiritual en los aires. Y que el enemigo, Satanás, sus secuaces, sabiendo que le queda poco tiempo, se ha levantado con ira en contra tuya.
Y el objetivo de él es destruirte, amado hermano. Usted entendiendo que esto es una guerra espiritual, usted no puede ignorar al enemigo ni sus maquinaciones. Usted tiene que entender que ese desánimo, usted tiene que entender que lo que usted está sintiendo, usted tiene que entender que ese ataque que se ha levantado con tanta violencia en contra de tu vida, es que hay una guerra espiritual. Es que hay seres espirituales que no están contentos con que tú hayas tomado la decisión de levantarte. Hay seres espirituales que no están contentos con que tú hayas tomado la decisión, amado hermano, de consagrarte. Hay seres espirituales que no están contentos con que tú hayas tomado la decisión de hacer la voluntad de Dios. No están contentos. Desataste una guerra. Desataste una guerra cuando te propusiste buscar de Dios. Desataste una guerra cuando dijiste: amén, yo no me voy a quedar así. Has desatado una guerra. Y tú dices: Señor, clamo por mi esposa, clamo por mi esposo, clamo por mi familia. Estoy clamando por la iglesia, estoy metiendo ayuno y oración en la iglesia. Y lo que estoy viendo son como que las cosas al revés. Lo que pasa es que desataste una guerra. Y el enemigo, cuando tú lo atacas, él no se va a quedar dado, porque desataste la guerra. Y cuando desatas una guerra, tienes que estar preparado espiritualmente, porque lo que se ha desatado es una guerra espiritual. Y espiritualmente usted tiene que estar preparado, y yo tengo que estar preparado. Porque le dije que el enemigo va a levantar a quien tenga que levantar. El enemigo va a levantar lo que tenga que levantar. Porque usted y yo hemos desatado guerra en los aires. Hemos desatado guerra espiritual en los aires. Y el enemigo utilizará todas las armas que estén a su alcance, amado hermano, para hacernos la guerra, para hacernos la vida imposible. El enemigo va a utilizar todo lo que tenga que utilizar en contra tuya y en contra mía. A veces nos sorprendemos. ¿Cómo es posible que mi familiar se levantó en contra mía? ¿Cómo es posible que el más cercano a mí se levantó en contra mía? ¿Cómo es posible, amado hermano, cómo es posible, amén, que mi esposa, que mi esposo se haya levantado en contra mía? ¿Cómo es posible que uno de los hermanos de la congregación se haya levantado en contra mía? Lo que está pasando es que hay una guerra espiritual que se ha desatado. Y el enemigo levantará las armas que tenga que levantar, amado hermano, para atacarte. Pero acuérdate lo que dice la Biblia. La Biblia dice claramente en el libro de 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, para que se derriben esas fortalezas, amén, para que se derriben esos ataques que el enemigo ha levantado. Necesita utilizar las armas espirituales, amén, porque estas armas no son carnales, son espirituales. Tú no puedes, amén, contrarrestar un ataque espiritual, amén, con las armas carnales. No, amado hermano, usted tiene que armarse de las armaduras del Espíritu para que usted pueda contrarrestar ese ataque. No se levante en contra de la persona, no se levante en contra de su hermano, no se levante en contra de su familiar, no se levante en contra de su esposo, no se levante en contra, amén, de la persona que se levantó en contra de usted. No, porque no es la persona, es el enemigo el que está detrás de todo esto. Es el enemigo queriendo hacerte la guerra. Es el enemigo, amén, el que se ha levantado en contra tuya, porque hay una guerra espiritual que se ha desatado a Catarabacay. Por eso tus hijos están rebeldes, por eso tu esposo no quiere buscar de Dios, por eso la iglesia, amén, ha menguado, amén, la vida espiritual, porque lo que pasa es que hay una guerra espiritual que se ha desatado. Amado hermano, no crea que cuando usted se proponga ayunar, que cuando usted se proponga orar, amén, pastor, no crea que cuando usted meta a la iglesia en ayuno y en oración, las cosas se van a poner buena. No, usted ha desatado una guerra espiritual. Primeramente, amén, hay que pelear, porque muchos quieren bendición sin pelear, muchos quieren recibir de parte de Dios sin pelear. No, amado hermano, cuando usted se propone buscar de Dios, amén, cuando usted pone una petición delante de Dios, cuando usted le presenta algo a Dios, también acuérdese que está presentando una guerra, y que una guerra se va a desatar, y que muchas veces las bendiciones cuestan, y que muchas veces las contestaciones,
a las peticiones cuestan mucho, amado hermano, porque hay una guerra que se ha desatado. Mire tú, hermano, que me estás escuchando, tú que le has hecho la petición a Dios, tú sabes que lo que pasa, que le hiciste la petición a Dios, que te propusiste en tu corazón pelear por esa petición, amén, pero tú has desatado una guerra. Hay una guerra que se ha desatado y Dios te dice en este día: sigue peleando, sigue peleando, sigue peleando, porque la contestación a esa petición viene de camino. Sigue peleando, porque lo que pasa, que se ha desatado una guerra espiritual en los aires, que no quiere que tú recibas la petición, que no quiere que tú camines, que no quiere que tú pelees. Se ha desatado una guerra infernal en contra de tu casa, en contra de tu vida, porque el diablo lo único que quiere, iglesia, es detenerte. El diablo ha intensificado su ataque porque quiere que tú te detengas, porque quiere que tú desistas, porque quiere que tú no sigas orando, porque quiere que tú no sigas clamando, porque quiere que tú no sigas, amén, consagrándote. Se ha levantado una guerra espiritual y por eso ese desánimo, y por eso esa opresión, y por eso esas batallas mentales, y por eso, amado hermano, esos ataques que cada día vienen, que de momento te sientes contento, pero de momento te sientes triste, de momento te sientes en victoria, pero de momento te sientes en derrota, de momento te sientes tesoro, te sientes nación santa y pueblo escogido por Dios, pero de momento te sientes la porquería más grande del mundo. Lo que pasa es que hay una guerra espiritual que se ha desatado y el enemigo está atacando nuestra mente, está, amén, creando una batalla en nuestra mente. Hay una guerra, amén, en nuestra mente también, que se ha desatado una guerra que es espiritual, amado hermano, una guerra espiritual que el enemigo ha desatado en contra de nosotros, con un solo objetivo, y es de que usted y yo nos detengamos. Amén. Dice la hermana Marlene, dice la hermana Imón que así es. Por eso la hermana Ana Espinal también está escribiendo. Soy que hagamos resistencia, y eso es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es lo que dice el libro de Santiago: que nos sometamos pues a Dios, que resistamos al diablo y él huirá de vosotros. Amado hermano, porque él tiene que soltar. Pero usted no se puede dejar intimidar. Usted no se puede dar por vencido, porque tal vez no ha recibido lo que ha estado pidiendo por tanto tiempo. No, usted no se puede huir hoy. Tú que me estás escuchando, dije que esta palabra no está golpeando el aire, que Dios le está hablando a alguien que está teniendo unas batallas espirituales terribles. Dios le está hablando a alguien, amén, que está teniendo Shai y Kutai y Makatai, que está teniendo unas luchas terribles para orar. Sakatarabaka, Ukatai. Sí, alguien que está teniendo lucha, una guerra espiritual cuando se arrodilla a orar. Y usted dirá: pero todos tenemos guerra espiritual. Sí, pero hay personas a las cuales muchas veces esa guerra se le ha intensificado. ¿Por qué? Porque hay algo que le han pedido al Señor. ¿Por qué? Porque han tomado la decisión de meterse con Dios. Ay, Dios mío, siento tu presencia. Y el enemigo está enojado en contra tuya. Aleluya. El enemigo está enojado en contra tuya. El enemigo odia escucharte predicar. Aleluya. El enemigo aborrece escucharte adorar a Dios. El enemigo aborrece verte contento. El enemigo aborrece verte contenta. El enemigo aborrece verte haciendo la voluntad de Dios. Y se ha levantado en contra de tu vida. Entiéndalo, amado hermano, que contra lo que estás peleando es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y estas huestes de maldad, y estos principados, y estas potestades, y estos gobernadores de las tinieblas, cuando te escuchan adorar, dicen que están desatando guerra. Cuando te escuchan predicar, dicen están desatando guerra. Cuando te escuchan orar, dicen alguien está desatando guerra. Amado hermano, tenemos que entender, amén, que cada vez que usted está haciendo la voluntad de Dios, está desatando guerra. Amén. Este ejército de las tinieblas no está contento con que usted esté haciendo la voluntad de Dios, amado hermano, y más se enoja
enoja cuando te ha tirado con todo, pero tú has persistido, tú te has mantenido adorando a Dios. Entonces la guerra comienza a intensificarse más, amado hermano. Por eso es el ataque de las tinieblas en contra de tu vida. Por eso te preguntas, Señor, ¿qué es lo que pasa? Quiero hacer tu voluntad, Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que quiero orar. ¿Qué es lo que pasa? Que quiero ayunar. ¿Qué es lo que pasa? Que quiero meterme contigo y se me está haciendo imposible. Hay una guerra espiritual que se ha levantado en contra tuya. Hay una guerra espiritual que se ha levantado en contra de tu vida. Amén. Hay una guerra espiritual que se ha desatado en contra tuya, hermana Marlene. Porque cuando, hermana Marlene, usted toma la decisión de hacer la voluntad de Dios, amén, está proclamando guerra. Por eso es que el diablo se ha levantado con todo tipo de ataques, porque usted ha desatado guerra, hermana pastora Ada Espinal. Usted ha desatado guerra. Por eso el enemigo se ha levantado con furia y ahora estamos enfurecidos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no nos callamos y cuando nosotros seguimos haciendo la voluntad de Dios, amén, estamos desatando guerra. Ay, sacatalaba. Por eso es que se han levantado los brujos, por eso es que se han levantado los santeros, por eso es que se ha levantado el diablo, porque hemos desatado guerra. Porque cuando abres tu boca para adorar a Dios, estás desatando guerra. Cuando abres tu boca para proclamar la palabra, estás desatando guerra. Cuando abres tu boca para testificar, estás desatando guerra. Ay, Dios mío, siento tu presencia. Sí, guerra en los aires se desata, hermano Ivón. Se ha desatado guerra. Hay una guerra en contra de su casa que se ha desatado. Hay un principado de desánimo. Un principado de desánimo. Un principado de opresión sobre tu casa. Aleluya. Sí, que lo único que está haciendo es queriendo dañar tu casa. Queriendo dañar tus hijos. Queriendo dañar lo que Dios ha hecho. Es un principado que se ha levantado en contra de tu vida. Sí, hermano, que me está escuchando. Porque el diablo no quiere que tú abras la boca, ni para predicar ni para adorar a Dios. Hay una guerra que se ha desatado. Una guerra que se ha desatado. Que cuando usted, pastora Espinal, usted se dé a la tarea de testificar lo que Dios ha hecho, la guerra se va a intensificar. Pero más son los que están con nosotros. Porque la victoria es nuestra. Ellos son principados, ellos son potestades, ellos son gobernadores de las tinieblas. Amén, ellos son huestes de maldad en las regiones celestes. Pero de nuestro lado está el ejército más poderoso que no ha perdido una batalla y que nunca la perderá. Que se levante el diablo como se levante, que se levante la guerra espiritual, pero usted y yo tenemos que permanecer, pero usted y yo tenemos que seguir peleando. Usted y yo tenemos que pararnos firme, amado hermano, porque cuando se desata la guerra es porque usted está haciendo algo que al enemigo le molesta. Alábalo. La guerra se ha desatado, esta guerra espiritual, en contra tuya y en contra mía, amado hermano. Porque es que estamos haciendo algo que le está molestando al enemigo. Y tú sabes qué es lo que él quiere. Lo único que él quiere es que tú digas no voy más. Eso es lo que él quiere escuchar, que tú digas no voy más. Eso es lo que él quiere. Pero déjalo con las ganas. Aleluya. Déjalo con las ganas. Porque Daniel, amén, aunque había transcurrido un tiempo, Daniel todavía estaba esperando, la Biblia dice. Él estaba esperando. Y aunque se desate guerra en los aires, usted sigue esperando, porque lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Usted siga confiando en Dios, que lo que Dios dijo, amén, Dios lo va a hacer. Lo que Dios ha hablado, Dios lo va a cumplir. Usted sigue esperando. Usted sigue aclamando. Usted sigue consagrándose. Amado hermano, la guerra se ha desatado. Se ha desatado una guerra espiritual. Usted ha desatado una guerra espiritual en este día. Usted ha desatado una guerra espiritual. Amado hermano, y hoy Dios, amén, está aconsejándonos y nos está hablando para que entendamos que lo que está aconteciendo es que una guerra espiritual se ha desatado. Es que una guerra espiritual se ha desatado. Una guerra espiritual en contra tuya y en contra mía se ha desatado para destruirnos,
La guerra se seguirá intensificando. La guerra se seguirá siendo más fuerte. La guerra seguirá siendo más dura. Porque tengo otra cosa que decirte. Y es que Cristo viene pronto. Y mientras más cerca está el Señor a buscarnos, más fuerte se va a hacer la guerra espiritual. Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y ha descendido con ira. Sí, esto está por terminarse. Por eso la guerra se está intensificando. Por eso vemos lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Por eso la guerra espiritual, la guerra en los aires. Porque lo que pasa es que estamos a punto de llegar a la meta. Y Catarabacay. Y este no es el tiempo cuando estamos a punto de llegar a hora de nosotros rendirnos. Este es el tiempo de seguir peleando. Este es el tiempo, amén, amén, de seguir guerreando. Amén, porque el guerrero no es el que se vista con una ropa de soldado. El guerrero es el que verdaderamente pelea la guerra. Porque muchos tienen la ropa de soldado, pero a la hora de la guerra se huyen. Aquí los verdaderos guerreros son los que pelean la guerra. Son los que no se rinden. Son los que, amados hermanos, se enfrentan a lo que tengan que enfrentarse. Y esos son los guerreros que Dios le está hablando en este día, amado hermano, que te vistas de las armaduras del Espíritu para que puedas resistir todo ataque del enemigo. Dios está llamando a su iglesia. Dios está llamando a los guerreros. Amén. Dios está llamando a los guerreros. Es tiempo de meterse en ayuno y en oración. Es tiempo de consagrarte, hermano. Amén, porque amén, se ha intensificado la guerra. Amén. Usted siga, amén, intensificando su búsqueda. Si se ha levantado el diablo en contra tuya, en contra de la iglesia, en contra de tu matrimonio, en contra de tu vida, amado hermano, este es el tiempo de que seas tú el que te levante ahora y diga, espérate, el diablo se levantó, ahora yo también me levanto a hacer la voluntad de Dios. Ahora es cuando más voy a intensificar mi búsqueda, amado hermano. Ese ataque en contra de tu vida, ese ataque en contra de tus hijos, ese ataque en contra de tu matrimonio, ese ataque en contra de tu familia, eso el diablo lo tiene que soltar, lo tiene que soltar. Declara guerra en este día, declara guerra. No puede haber tregua ni de paz entre nosotros y el diablo. Nosotros estamos en guerra. Nosotros estamos en guerra. Es una guerra espiritual que se ha desatado en estos últimos tiempos, en estos últimos días. Una guerra intensa, una guerra sin cuartel que se ha desatado, amado hermano, para usted y yo. Amén. Obtendremos la victoria si nosotros permanecemos haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros permanecemos fortaleciéndonos en Dios, la victoria es nuestra. La victoria es tuya, amado hermano. Esa petición Dios te la va a contestar. Eso que le estás pidiendo a Dios, Dios te lo va a dar. Eso por lo que estás orando, esa batalla que estás teniendo, mira, amado hermano, Dios te va a dar la victoria. Sigue peleando, sigue peleando. Amén. Reprende ese desánimo, reprende esa pereza, reprende esa opresión, reprende lo que se ha levantado en contra tuya, amado hermano, que lo único que quiere es detenerte. Repréndelo en este día. Este es el día de que declares guerra. Este es el día de que te armes de valentía, de que te armes de las armaduras del Espíritu, amado hermano. Este es el día de que declares guerra, iglesia. Hay que declarar guerra. Yo siento la presencia de Dios aquí. Este es el día de que declares guerra. Hay que declarar guerra. Diablo, te levantaste, me declaraste guerra, pues vamos guerra. Si quieres guerra, pues entonces la guerra te la vamos a dar, como dice el himno. Amén. El diablo se ha levantado y te ha declarado la guerra para que tú no recibas lo que Dios te prometió. Hay una guerra espiritual que se ha levantado y que se está intensificando y que te está quitando la fuerza para que tú desistas, para que tú dejes de creerles a Dios, para que tú no sigas peleando. Pero si el diablo en este día te ha declarado guerra, tú declaras la guerra al enemigo y dile, si quieres la guerra, entonces vamos a la guerra. Tú piensas que mi familia te pertenece, tú piensas que mi ministerio te pertenece, tú piensas que mi matrimonio te pertenece, tú piensas que la congregación que Dios me ha dejado, amén, dirigir te pertenece, tú piensas que mi vida te pertenece. Te equivocaste, diablo. Has declarado guerra, amén, y te vamos a dar la guerra, amado hermano. Es tiempo de pelear. Tú que me estás escuchando, es tiempo de pelear. Estamos en una guerra espiritual, estamos en una guerra espiritual, estamos peleando contra seres espirituales, amén, que no se quieren dar por vencidos, que están derrotados, pero que no se quieren dar por vencidos y siguen intensificando el ataque en contra de nosotros, amado
amada iglesia, pero la victoria es nuestra. La victoria es nuestra. Peleémonos, armémonos, amén, de las armaduras del Espíritu, que la victoria es nuestra, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amado hermano, no permitas que nada ni nadie le roben el ánimo. No permitas que nada ni nadie lo hagan desistir. No permitas que nada ni nadie lo hagan detenerse. No, amado hermano. Este es el tiempo de que si estás sintiendo ataque de parte del enemigo, este es el tiempo de que tú digas: me provocaste, diablito, vamos a pelear. Me provocaste, diablo, pues entonces vamos a la guerra. Hoy es el día que Dios te está hablando a ti. Y me está hablando a mí. Y nos está diciendo: hay una guerra espiritual que se ha desatado. Es tiempo de que pelees, amado hermano. Tú no entiendes por qué, amén, ese desánimo te está atacando por tanto tiempo. Tú no entiendes por qué se ha levantado un espíritu de rebeldía en tus hijos. Tú no entiendes por qué, amén, como que se ha revolcado un poco la iglesia. Ábalo. Tú no entiendes por qué, amén, está pasando lo que te está pasando, el desánimo, la opresión, las batallas mentales. Hay gente que me están escuchando en esta hora que tienen unas batallas mentales terribles. Que el enemigo ha levantado una guerra en su mente. Sí, amado hermano, porque contra mí también la ha levantado. Guerra espiritual, unas batallas mentales. Con mentiras, amado hermano, para que nosotros desistamos. Para que nosotros soltemos la espada. Para que nosotros enganchemos los guantes. Pero para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no ignoramos sus maquinaciones. Eso es lo que él quiere. Amén. Pero usted no puede darle el gusto al diablo. El diablo quiere que usted se rinda. Dile: diablo, ríndete tú, pero yo no me voy a rendir. El diablo quiere que tú salgas corriendo y el diablo, sal corriendo tú, porque yo no voy a salir corriendo. Amén. El diablo quiere, amén, que usted lo deje todo. El diablo, el que tú tienes que dejar todo eres tú, porque yo voy hacia adelante. Amén. Hay un plan de parte del enemigo en contra tuya, hermano que me escucha. Hay un plan del enemigo en contra tuya. Esa batalla mental, tienes que decirle al Señor: Señor, estoy teniendo una batalla en mi mente. Shakatalabacay. Dios mío, amén, estoy teniendo una batalla. Y esta batalla siento que me gana. Amén, siento ganas de soltarlo. Siento ganas de salir corriendo. No sé si sigo o no sigo. Es una batalla mental que estás teniendo. Son principados, son potestades, son huestes de maldad que se han levantado. Amén, para hacerte la guerra, para crear en ti batallas mentales, para hacerte sentir inferior, para hacerte sentir que no eres nadie, para hacerte sentir que Dios no te llamó. Yo quiero decirte que sí, que fue Dios el que te llamó y que son mentiras del diablo. Lo que pasa es que se ha desatado una guerra espiritual y el enemigo, amén, lo único que quiere es que tú desistas. Este es el tiempo de que la iglesia se arme de las armas espirituales, porque esta pelea se puede pelear únicamente en el Espíritu, amado hermano. Pues tenemos que llenarnos más y más del Espíritu Santo de Dios, para que nosotros estemos preparados, para que nosotros estemos armados para poder pelear esta guerra, amado hermano. Estamos en una guerra y esta guerra se está intensificando, amado hermano. Y usted y yo, amén, sabiéndolo, porque ya la Biblia de antemano nos ha dicho contra qué nos estamos enfrentando. Usted y yo, nosotros, amén, en este tiempo y más que nunca, tenemos que, amén, tenemos que intensificar nuestra vida espiritual. Tenemos que intensificar nuestra vida de búsqueda. Tenemos que intensificar nuestra consagración. Tenemos que, amado hermano, redoblar, amén. Tenemos que redoblar, amén, intensificar la consagración. Amado hermano, porque el enemigo está, amén, también redoblando su ataque. Vuelvo y le repito: va a utilizar a quien tenga que utilizar y va a utilizar lo que tenga que utilizar, amén, para que usted se detenga. Pero acuérdese que la pelea suya no es contra la persona, sino contra el reino de las tinieblas que se ha levantado en contra tuya. A veces levanta personas cercanas a ti. A veces levanta personas a las cuales usted ama. ¿Tú sabes para qué? Para confundirte. Para confundirte, para que tú te vayas corriendo. Levanta enfermedad. Levanta todo tipo de ataque contra tuya para que tú te confundas. Para que tú desistas. Gente están orando porque Dios los sane. Amén. Y créame que la voluntad de Dios es hacerlo. Pero hay una guerra espiritual que se ha desatado. Se ha desatado una guerra espiritual. Pero la contestación a la petición, cualquiera que sea, la petición que tú tienes, amado hermano que me escucha en esta hora, la petición ya ha sido enviada. Lo que pasa es que hay una guerra espiritual que se ha desatado en los aires para que tú no recibas la contestación a tu petición.
pero Dios sí te está escuchando. No, no es que Dios no te está escuchando. No es que Dios te ha dejado solo ni te ha dejado sola. Lo que pasa es que se ha desatado una guerra en los aires. Amén, se ha desatado una guerra del enemigo y sus secuaces, que lo único que quiere es impedir que tú recibas la contestación a tu petición. Estamos en una guerra espiritual. Quiero decirle a cada uno de los que me están escuchando de parte del Espíritu que lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Lo que Dios dijo, Dios lo va a cumplir. Eso que le estás pidiendo al Señor, amén, ponlo en las manos del Señor. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tranquilo, tranquila, que lo que pasa es que se ha desatado una guerra espiritual. No, porque Dios no te ha dejado solo. Dios no te ha dejado sola. Lo que pasa es que hay una guerra espiritual que se ha desatado. Usted lo que tiene que hacer es seguir peleando. Siga peleando, no desista, no se rinda. No. Usted siga peleando, que lo que usted le está pidiendo al Señor, usted lo va a recibir. Solamente tiene que seguir peleando, porque se ha desatado una guerra espiritual. Porque el diablo sabe, amén, que muchas veces lo que le estamos pidiendo al Señor, muchas veces el diablo no le conviene. Porque a veces lo que le estás pidiendo es sanidad de tu cuerpo, le estás pidiendo salvación para tu familia. El diablo dice, tengo que hacerle la guerra. Hermano, usted y yo estamos desatando guerra. Cada vez que nosotros nos decidimos a hacer la voluntad de Dios, cada vez que nosotros nos decidimos a buscar de Dios, se desata una guerra espiritual. Pero la victoria es nuestra, porque de nuestro lado está el Todopoderoso Dios, amén, peleando por cada uno de nosotros. Acuérdense que nuestra lucha es contra seres espirituales, amén. Por lo tanto, armémonos de las armaduras del Espíritu para poder, amén, pelear la batalla. Dios bendiga, Dios guarde cada uno de los hermanos que estuvieron conectados ahí. Dios bendiga a la pastora Espinal, aleluya. Yo sé que Dios ha hablado, sé que Dios ha hablado en este día. Tengo la certeza y la seguridad que Dios ha hablado. Dios bendiga a la hermana Marlene, a la hermana Ivonne. Dios bendiga al pastor López, Juan López. Amén. Dios bendiga a los hermanos Chacón. Dios le bendiga, hermano Chacón. Gloria a Dios. Están escuchando ahí también. Dios bendiga a todos los hermanos que estuvieron conectaditos. Amén. La gloria es del Señor. Y espero que esta palabra haya sido de bendición y que la pongamos por obra. Y acuérdense que tenemos una guerra espiritual, pero que a nuestro lado está Dios. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta el próximo lunes.